con esto que dicen allí, sino que yo me imagino la alegría de María cuando ella estaba, dice que estaba desposada con José, ya estaba comprometida, porque no nos vamos a poner a leer otra vez la Biblia, ¿no? Ya ustedes me prestaron atención cuando la leímos. Entonces vemos cómo María, ella está con todos esos planes, porque todos los que nos hemos casado sabemos esa sensación de entrar a la iglesia, del vestido blanco, de la comida, que los invitados, todas esas cosas que traen un matrimonio. Y yo me imagino a la Virgen María igual haciendo todos esos preparativos, porque es que a veces pensamos que no, que es que ella era así, como un santo, no piensa, no, hermanos, ella era igual a cada uno de nosotros, José igual, amén. Entonces ella estaba pensando en todo esto de su fiesta, de lo que ella iba a tener, de cómo ella iba, de lo que iban a vivir, dónde sería su casa. Yo me imagino todas esas cosas que estarían pasando por la mente de María. Y lo mismo de José, ¿no? Porque no solamente es nosotras, los hombres también se ponen nerviosos, y con qué me voy a vestir, y cómo me voy a ver mejor, y cómo voy a entrar por la iglesia, y todas estas cosas las podemos ver cuando nosotros estamos en este plan del matrimonio, y lo podemos ver en la historia de María. Entonces, para todas las jóvenes, para todos los que no se han casado, es estar comprometidos y casarse. Esa es la meta. No como dicen ahora, somos novios, nos comprometemos, pero ya nos vamos a ir a vivir juntos. Así no es, hermanos. Es como Dios manda. Ella estaba comprometida, pero podemos ver, entonces yo analizando todo esto y veo que cuando María está en todas estas cosas en su mente, pasándola, dice que se le aparece el ángel. Y el ángel le hace una visita, dice la palabra del Señor, y dice que el ángel Gabriel le dice: yo he sido enviado a ti, y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, y le dice todo lo que Dios le ha mandado a decir, que ella era bienaventurada, que ella era bendecida, que Dios ella concebiría y tendría en su vientre al Hijo de Dios, al Altísimo, y le dice todas estas cosas a ella, pero le dice que no tenga temor. Y yo me imagino a María cómo se quedó. Yo creo que María dijo: ¿y mi matrimonio? ¿Y los invitados? Yo me imagino todo esto que pudo haber pasado en esa historia. Y me gozo, porque yo digo: Señor, así mismo es lo que nos pasa a nosotros. Y vemos cómo dice que María le dice: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, porque era la verdad. Ella solo estaba desposada con José. Y ella se imagina todo las consecuencias en ese momento que le puede pasar a ella, porque ella conocía la ley. Ella sabía que cuando se casaban, una de ellas podría ser la madre del Salvador. Ellas lo sabían. Pero en ese momento yo me la imagino que María se bloqueó. Pero qué hermoso es saber que cuando el ángel le dice todas estas cosas, y yo creo que ahí mismo llega la luz del Espíritu Santo a ella y la ilumina, y ella puede decir, entonces, dice, a ver aquí, Padre precioso, aleluya. Cuando ella le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En ese momento María aceptó el propósito de Dios en su vida. Hasta el momento ella estaba oyendo solo al ángel, pero qué hermoso es saber también que no solamente el ángel vino y le dijo: María, esto, no. Ella pudo hablar, intercambiar, tener esa comunicación
con ese ángel, con eso que Dios le había mandado a decir a ella. Y así es lo mismo que cada uno de nosotros, hermanos, debe haber esa comunicación con nosotros, con nuestro Dios. Que haya ese hablar, porque es que a veces decimos que hablamos con nuestro esposo o nuestra amiga y a veces uno es el que habla solo y el otro solamente está oyendo. Ahí no hay comunicación. Estamos escuchando al otro. Entonces, qué bueno es saber que María en ese momento aceptó, se viniera lo que se quisiera venir, lo que le pudiera pasar según la ley. Pero nosotros sabemos que si era el propósito de Dios, nada de eso podría, porque el diablo, Satanás, él sí quiere dañar, porque para eso él vino a este mundo, para matar, para hurtar y para destruir. Pero en este momento en la vida de María se estaba cumpliendo el propósito más hermoso, que fue ser la madre de nuestro Salvador. Y vemos y seguimos ahora porque el tema dice que es una familia con propósito. Pero vemos también que María piensa en José. María piensa, ¿y ahora qué le voy a decir a José? José, ¿cómo irá a reaccionar? ¿Cómo yo le voy a decir que estoy embarazada cuando José ni siquiera había estado con ella? Pero a ella le pasan todas estas cosas por su cabecita y ella siente de pronto, o sea, como muchas que de pronto han pasado desilusiones, frustraciones, ¿cierto? De saber que si le tienes que decir algo a la persona no te va a creer. Y lo hemos visto en muchas historias en lo natural. Cuando nos entregamos a una persona y de pronto estás embarazada y le vas y le dices y él dice ¿qué? ¿Ese no es hijo mío? Y las dejan y las abandonan. Y a José le pasa lo mismo. José también pensó dejar a María, porque lo dice la palabra. Dice que él secretamente quiso abandonar a María. Pero qué es hermoso es nuestro Dios cuando dice que en sueños se le aparece y le dice no temas. Y a María le dijo no temas y a José también le dijo no temas. Y le dijo no temas recibir a María. Y vemos cómo en ese momento cuando José va donde María y ellos se dicen lo que el ángel les ha dicho a cada uno de ellos, entonces vemos cómo se cumple el propósito de Dios en ellos como una familia. Porque cuando ellos se casan, entonces allí el diablo perdió. Amén. El diablo pierde, hermanos, cuando tú te casas. Pero el diablo está feliz cuando nosotras como mujeres dejamos que hombres nos maltraten o abusen de nosotros o nos digan mentiras diciendo que se van a casar y que primero esto, que primero aquello. El ejemplo es María para cada uno de nosotros. El ejemplo es José, que la Biblia dice que era un varón justo, que era un hombre bueno. Y yo digo, Dios, ¿cuántas virtudes tenían estas personas para que tú los hubieras escogido a ellos? Muchas virtudes, así como usted y yo tenemos muchas virtudes. Y por eso Dios te ha escogido en esta mañana con un propósito individual a cada uno de nosotros, pero también como familia. Y vamos a mirar ya como familia, María y José tienen todos los inconvenientes que hay dentro de una familia. Y el primer inconveniente que vemos es que María no tiene donde ella posar la noche para ella tener su bebé. Pero vemos a José siempre con ella, juntos, apoyándose, amándose en todas las situaciones. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que cada uno de nosotros, hermanos, usted que está casado, usted sea ese apoyo para su esposa, para su esposo. En todo debemos estar juntos, en cualquier dificultad, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, en esos momentos siempre juntos. Vemos a María y a José siempre juntos. Lo vemos también, hermanos, cuando dice que Herodes quiere matar a Jesús, quiere matar a ese niño, y vemos cómo también el ángel le habla a José y le dice, levántate y toma a tu mujer y toma al niño. Y María obedece
y toman al niño y se van al lugar que Dios les dijo que se fueran a Egipto. Y vemos cómo, hermanos, también allí lo vemos en esa situación de huir, y ellos se apoyan también como familia. Los vemos juntos, hermanos, también apoyando a Jesús desde su nacimiento, la instrucción. Qué bueno cuando ahora todos los anuncios que daban y decía que traiga a sus niños, traiga a sus jóvenes a la casa de Dios, porque así como esa familia instruyó a Jesús en los caminos de Dios, o sea, ellos le enseñaron la ley a Jesús. Como padres en la tierra se lo enseñaron. Lo fueron levantando, lo fueron criando, y José como padre hizo lo mismo. María era la encargada de estar en la casa, de cuidarlos, pero también vemos que José le enseñó a Jesús su oficio, que era ser carpintero. Y vemos entonces esas metas irlas logrando en cada uno de nosotros. Vemos entonces en la familia de ellos, como en lo natural o en lo personal, María cumple su propósito como madre, como esposa. José lo mismo. Y seguimos mirando en la palabra de Dios como también como padres ellos juntos, cuando dice que Jesús tenía 12 años y dice que él se pierde, pero me encanta cuando dice en la palabra de Dios que ellos tenían la costumbre cada año de ir al templo del Señor, de llevar a sus niños, de ir todos juntos en familia a adorar al Señor. Y entonces Jesús se queda, y ellos, como muchas veces padres que yo veo, que se basara más uno que está mirando que los papás van adelante y los niños van atrás, y uno dice, pero ¿cómo hacen estos padres para los hijos por un lado y ellos por el otro? Así mismo venían charlando, yo creo que María, José, toda esa familia venía charlando, y Jesús se había quedado, y ellos no se daban cuenta. Dice que cuando se dieron cuenta y dicen, ¿y dónde está Jesús? Y se devuelven. Eran 3 días, algo así, dice la palabra de Dios, que ellos se demoraban, y ellos se devuelven. Y digo yo, qué hermoso es saber que cuando María viene y lo busca, Jesús está en el templo. Y qué bueno usted, joven, que está en esta mañana en este lugar, saber que Jesús tenía 12 años cuando pasó esto. Y qué bueno y qué alegría para los padres que sus hijos, en vez de estar haciendo cosas malas, estén en el templo aprendiendo con los sacerdotes como estaba Jesús, hablando con ellos de ese Dios maravilloso. Entonces, qué bendición usted, joven, que está en este lugar, de saber que Dios tiene un propósito en su vida, que desde niños, de jóvenes, de adultos, Dios tiene un propósito para ti en esta mañana, individual o como familia. Porque lo que Dios quiere es una familia con propósito. Entonces vemos cómo María, en lo natural, como yo puedo pensar, María se asusta, y como cualquier padre que su hijo hace algo que no está debido, no le dan un beso, lo regañan. María también le dice a Jesús, y aquí lo quiero leer. Y le dice, ¿por qué nos has hecho así? Y está en la palabra del Señor esto, porque no me voy a poner a dar citas bíblicas. Dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿O no es lo que pasa cuando un hijo se te embolata o hace algo y uno le recrimina? Pero Jesús, como él no estaba haciendo nada malo, él le dice, ¿y por qué me buscabais? Y a mí me encanta cuando Jesús le dice, es que en los negocios de mi Padre es que me conviene estar. Qué hermoso es que tus hijos, hermanos, si tú los has instruido como padres a tus hijos, que siempre haya una respuesta según la palabra de Dios de tus hijos para ti. Que no sea que cuando tú recrimines a tu hijo por algo, tu hijo te conteste con 2 piedras en la mano.
sino que siempre sea conforme a la palabra de Dios. Que sea como dijo Jesús, es que en los negocios de mi Padre, es que cuando tu hijo haga es que mamá, yo estaba ensayando la música, es que yo estaba evangelizando, es que estábamos orando. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios con cada uno de ustedes como padres. Y qué bueno es que ellos iban cumpliendo ese rol que Dios quería que ellos cumplieran como esposos, como familia. Y lo vamos viendo, como dice la palabra del Señor, de José su padre. Hasta allí vemos en la palabra del Señor que José estaba con María en esta oportunidad donde pudieron corregir a su hijo, y dice que Jesús, dice, se sometió a ellos, y dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces no vemos a María ya más con José juntos, sino que María sigue sola, ahora con este hijo y cumpliendo su propósito. A veces, hermanos, usted dice, no, es que yo estoy sola, ¿y cómo voy a criar este hijo si no hay un padre? Pues yo te quiero decir que hoy está mi madre en este lugar y ella crió 6 hijos y no estaba un padre a nuestro lado. Y sí se puede, sí puedes, pero con la ayuda del Señor, porque con la ayuda de nuestro Dios es que se va a cumplir ese propósito en la vida de cada uno de nosotros. Entonces no te sientas sola, porque si Dios está contigo, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie podrá hacernos frente, porque nuestro Dios está con nosotros. Entonces qué hermoso es saber entonces que María sigue su propósito como madre, porque las madres no tienen vacaciones. La que es madre tiene esos hijos en su mente hasta que se muera. Madre es madre. Entonces María sigue su proceso y llega, dice la palabra de Dios, porque no nos habla más de ellos como familia, sino hasta que Jesús aparece y tiene 30 años. Y Jesús comienza su ministerio. Y qué hermoso es cuando un padre ve cumplir las metas a sus hijos, cumplir ese propósito en la vida de ellos, porque son ustedes, hermanos, como padres, los que van a acompañar a sus hijos en ese desarrollo de cada uno de ellos. Y vemos cómo dice que Jesús a los 30 años aparece y lo primero que hace Jesús es bautizarse. Él se bautiza para darnos ejemplo, hermanos. Si tú que estás en esta mañana en este lugar y no te has bautizado todavía, da ese paso. Es lo más hermoso y maravilloso cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y se cumple ese propósito en la vida de Jesús y se puede cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, seguimos entonces y dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En el momento en que Él se bautiza, dice que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y qué hermoso es saber que eso quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando yo entré a este lugar esta mañana venía temblando y mis dedos estaban fríos, pero cuando el pastor dijo que había fuego aquí, de verdad a mí me empezó un calor y no tengo frío. No tengo ningún frío en mis manos ni en mi cuerpo. Ese frío se fue. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor en este lugar. Amén. Es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esto es parte fundamental en nuestras vidas, como lo fue en la vida de Jesús. También vemos, hermanos, en la vida de Jesús, en su ministerio, que no es fácil. Jesús dice que después de haber ayunado y orado, dice que Él fue tentado por el Satanás. Y yo digo, si el Satanás fue capaz de tentar al Hijo de Dios, ¿no te va a tentar a ti? Nos va a tentar, Él todo el tiempo va a estar mirando cómo nos hace caer. Pero nosotros tenemos que aprender de ese modelo maravilloso que fue Jesús.
que él estaba fortalecido en el espíritu. Él estaba ayunando, estaba orando para no caer, porque con la palabra lo desarmó a Satanás. Y así es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, desarmar al enemigo con el poder de la palabra que ya Dios nos ha dado, porque nosotros tenemos este libro maravilloso que lo debemos no detener, como dice mi esposo, no debajo del brazo, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando venga la prueba, la adversidad, tú sepas cómo defenderte del enemigo. Amén. Entonces, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Qué hermoso es saber que nuestro Señor fue obediente. Y dice que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Y yo digo, hermanos, mirando ya a María, ¿cómo ella se sentiría de feliz de saber que su hijo estaba desarrollando ese ministerio, que estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, que Jesús estaba haciendo todo lo que el Padre había mandado que él hiciera? Y todas estas cosas, esa alegría que da de ver a nuestros hijos hacer lo bueno. Y vemos también, yo digo, yo saqué esta parte y yo dije, pero ¿cómo sufrió María cuando ella sabía que Jesús iba camino a la cruz? Para los que han perdido, las madres que han perdido sus hijos, mi madre también es testiga, que ella perdió también un hijo y es algo muy duro. Y yo me imagino a la Virgen María también, porque dice que ella era una virgen, ¿no? A María con su dolor en su corazón, de saber que su hijo iba a morir y nosotros no queremos que ellos mueran, ¿cierto? Nadie quiere ver su hijo muerto, todos queremos que vivan, pero era el propósito de Dios que Jesús muriera. Porque si Jesús no moría, no tendríamos salvación. Y entonces María no puede estorbar esto, por más que ella hubiera querido. Ella no podía orar al Dios de los cielos a decirle que no muriera Jesús, porque nosotros muchas veces oramos, Señor, guarda a mi hijo, guárdalo de esto, de lo otro, tal cosa. No, en él se iba a cumplir y en el momento en que Dios había dicho, como Dios había dicho, porque ya estaba establecido cómo iba a morir nuestro Señor Jesús. Ya era así. Pero también veo a nuestro Dios, a Jesús, ese amor tan grande que Él tiene para con cada uno de nosotros. Jesús se hubiera podido bajar de la cruz, los ladrones le dijeron, bájate de ahí. Y mira que si entonces Dios va a mandar ángeles y todo lo que le querían decir. Pero Jesús no lo hizo por amor. Él no se bajó de la cruz por amor a usted y a mí, para que nosotros tuviéramos esta salvación tan grande, para que se cumpliera el propósito en cada uno de nosotros y se estaba cumpliendo en la vida de Jesús, que era el propósito de Jesús, era esa parte espiritual que Él nos quería dejar a cada uno de nosotros. Y vemos, hermanos, veo también cómo Jesús, a pesar de todo lo que le injuriaban, de todo lo que le decían, Jesús dijo, perdónales. Y eso nos cuesta tanto perdonar. Pero cuando amamos podemos perdonar, así como nos enseñó nuestro Dios a perdonar. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es difícil perdonar a alguien cuando nos hace algo, pero si tú estás en el Espíritu, si tú aprendes la palabra de Dios, si tú eres obediente en la palabra de Dios, entonces tú vas a poder perdonar, así como dijo Jesús, muriendo. Y Él dijo, consumado es, y murió. Pero qué hermoso es saber que nuestro Dios no se quedó en la cruz y no se quedó en la tumba, sino que nuestro Dios resucitó, amén, para darnos vida eterna a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, en esta mañana. Y vemos cómo nuestro Dios va cumpliendo sus metas en ellos.
Y vemos, hermanos, que nuestro modelo perfecto es Jesús. Como hijos de Dios, Él es el modelo perfecto. Y la familia perfecta fue su familia. Fue María y fue José. Es la familia que Dios quiere que nosotros seamos, cumpliendo cada uno con nuestras metas, con nuestros propósitos, lo que queremos alcanzar. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí en este momento porque quiero dar un testimonio acerca de mi vida, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo debemos de testificar. Yo crecí en una familia cristiana. Mi madre, cuando mi papá la abandonó, ella se entregó al Señor y qué bueno por eso. Nos crió sola, no necesitó otro esposo. Gloria a Dios por ese testimonio de mi madre. Y nos enseñó y nos llevaba a la iglesia. Y por eso, hermano, cuando la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y yo lo puedo ver en mi vida porque así fue. Fuimos instruidas en la palabra del Señor. Pero hermanos, cuando nosotros, en un comienzo dije que María estaba escuchando la voz de Dios, tenía una comunicación con Dios, lo mismo que José. Y cuando nosotros no vemos cumplir ese propósito en la vida de nosotros, es porque nosotros nos hemos apartado del camino del Señor. Cuando nosotros caminamos obediente como Jesús, entonces podemos cumplir ese propósito. Y entonces, ¿qué pasa? Suceden cosas en nuestras vidas y entonces yo digo, me hago a un lado, no quiero servir al Señor, no quiero saber de Dios. Y de pronto logré metas. Estaba muy joven cuando me aparté de los caminos del Señor por 15 años y no se lo recomiendo a nadie. De verdad, porque apartarnos es volver al desierto. Es volver al lugar, como dice, ¿por qué volver al vómito? Cuando Dios ya nos ha sacado de allí. Y sufrimos en ese tiempo. Yo sufrí, logré metas intelectuales, pude estudiar, me pude preparar, pude trabajar, tener buenos puestos. Pero ¿qué pasaba con mi vida espiritual? Estaba muerta. Muerta espiritualmente. No estaba el Espíritu Santo en mi vida. Pero también yo quiero, y digo yo, dar gracias a mi madre, porque mi madre nunca perdió la esperanza de que nosotros regresáramos al camino. Usted, mi hermana, que tiene sus hijos o tiene un familiar que se han apartado o que no quieren servir al Señor o no quieren que le hablemos del Señor, usted no pierda la fe. No pierda la esperanza, hermanos, que si usted sigue orando, clamando a ese Dios que nos oye, Él puede hacerlo, porque leímos en la palabra del Señor que para nuestro Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Y entonces, hermanos, después de lograr todas estas metas, uno está vacío. Uno cree que cogemos el cielo con las manos porque el diablo te ofrece, como le ofreció a Jesús, los reinos, las cosas. Pero es una gran mentira. Eso es mentira del diablo. Nosotros debemos de escuchar la voz de nuestro Dios, de saber que el propósito de Dios se cumple. Y yo digo gracias, Señor, porque había una madre que oraba, había una iglesia que oraba, una iglesia unida. Por eso, mi hermano, cuando usted tenga dificultad, pida oración, apóyese en oración. ¿Por qué? Porque una familia unida jamás será vencida. Un pueblo que se une, el enemigo no puede contra un pueblo unido, contra una familia unida. Pero son familias unidas que quiere Dios. Entonces, si usted, mi hermana, si usted, mi hermano, usted dice, no, es que mi esposa no quiere, o es que mi esposo no quiere, es que mis hijos no quieren, pues mira qué te está pasando. Yo estaba apartada. De pronto tú no estás obedeciendo, no sé qué está pasando, de pronto no instruiste a tus hijos. Solo Dios sabe, tú sabes. Pero hay esperanza de volver al camino,
del Señor, porque nuestro Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para esperar que nosotros regresemos al camino, como ese hijo pródigo que volvió y el padre dice que lo recibió gozoso, hizo fiesta. Nuestro Dios no es como muchos que de pronto nos vamos y cuando volvemos ya nos ponen muchas condiciones. No, nuestro Dios no es así, amén. Nuestro Dios nos recibe. Y hermanos, yo digo que cuando yo pude leer en la palabra del Señor, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, pude entender que Dios tenía un propósito en mi vida. Y dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. En todo este tiempo en que yo me aparté del Señor, yo no me había casado. Y yo ya tenía 41 años. Y en Colombia dicen, no, ya la dejó el tren. ¿Cierto? Ya es beata. Bueno, no sé cuántas cosas dicen cuando no nos hemos casado a cierta edad. María estaba muy joven y todos quieren casarse muy jóvenes. Y entonces el enemigo que viene y le pone en la mente a uno, no, ya no hay un hombre para ti, estás muy vieja, eres muy fea, es que tal cosa, es que lo otro. Pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, se cumple, se cumple. Y entonces en ese tiempo aparece mi esposo, mi príncipe o José, como le queramos llamar. Dios lo tenía preparado para mí. De pronto yo ya no tenía como esas ilusiones o esas cosas de casarme, no sé qué, pero Dios tiene un propósito, un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y conozco a mi esposo y él lo primero que me dijo, así fue rápido nuestro matrimonio, me dijo, yo no quiero una novia de 2, 3 años, yo quiero es una esposa para casarme y ya. Eso fue rápido. Entonces fue así. Dios que hace las cosas como Él quiere, las hizo, nos casamos y entonces se cumplió en mí uno de los propósitos, que era casarme. Esa meta que me faltaba, pero Dios tenía un propósito más avanzado. No era quedarme allí como esposa o como madre. Como madre no lo logré porque ya con mi edad era difícil, no podía tener hijos o no sé, bueno, no sé, nosotros nunca quisimos como mirar esa parte, pero nunca hemos tenido un problema por esta situación. Pero lo más hermoso es que tengo muchos hijos espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos fue en la obra del Señor a trabajar como pastores. Entonces tenemos muchos hijos espirituales, entonces yo no tengo que decir que no soy madre. Soy madre de muchos hijos espirituales, amén. Entonces qué hermoso es saber que nuestro Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros esas metas, que las logremos, mi hermano y mi hermana, que estamos aquí en esta mañana, en este lugar, escuchando la palabra de nuestro Dios. También en la vida de María, hablando acerca de el propósito mayor que Dios quiere en la vida de nosotros, que es el espiritual, y es el servicio a nuestro Dios. Cuando servimos, hermanos, a nuestro Dios, es cuando desarrollamos completamente nuestra vida. Logramos metas y no son malas. Queremos viajar, queremos lograr muchas cosas, pero lo más importante es que Dios te creó con un servicio. Y Dios te ha y no es decir, no importa la edad. Porque en la palabra de Dios vemos niños, jóvenes, ancianos sirviendo al Señor. No importa tu edad, Dios te ha dado talentos. Muchos talentos le ha dado Dios a cada uno de los que estamos aquí. Entonces no tenemos disculpa de decir, es que yo tengo una voz fea, o es que yo no puedo hablar, o es que yo tal cosa, o es que yo lo otro. No, ya debemos de quitar esas excusas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha dado talentos y un día nos va a pedir cuenta de los talentos que nos dio. Hay muchos y hay muchos dones que el Señor nos ha dado. El de profecía, el de maestros, el de pastores, el de evangelistas. Sí, de pronto a usted le da miedo pararse aquí, a todos nos tiembla aquí estar de pie.
pero hay otras cosas que tú puedes hacer. Tú puedes ser una mujer de oración. Tú puedes ser un joven que atraiga jóvenes. Tú puedes estar en la alabanza en este lugar. Tú puedes estar predicando en este lugar. En lo que Dios, si tú no has entendido para qué Dios te ha llamado, le debes preguntar a Dios. Dios tiene la respuesta. ¿Para qué es que tú sirves en la casa de Dios? Porque todos tenemos que servir como nuestro cuerpo. Somos un cuerpo, somos la iglesia perfecta del Señor. Como iglesia, dice que el Señor nos ha llamado, y me encantaba cuando todo lo que hablábamos en esta mañana y se cantaba tenía que ver con lo que íbamos a hablar. Y el hermano decía, hay fuego, o el Espíritu Santo está en este lugar, y María también, o sea que ella perseveraba con los apóstoles. Y quería leerles esa cita acerca de María que está en Hechos 1:14, y dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. María cumplió también ese propósito, hermanos, en su vida espiritual. Ella estaba allí en el aposento alto con los 120, esperando ser llena del Espíritu Santo, porque ella entendió que ella era sierva del Señor, que ella tenía un servicio también. Así cada uno de nosotros. El modelo perfecto que nuestro Dios quiere es una familia con propósito. Ya lo vimos en los 3 propósitos que les dije, en la parte humana o personal de cada uno de nosotros, en la intelectual y en la espiritual, que el mayor propósito que debemos de nosotros cumplir es el espiritual, en nuestro servicio a nuestro Dios. Y dice, ya para ir terminando, dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, primera de Pedro 2:9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es hermoso este pasaje, hermano. Y usted dice, claro, cuando yo veo palabra como esta, yo digo, esa es para mí, porque está diciendo, es que tómela para usted, hermano. Usted no diga, es que eso fue allá en esa época, eso fue para ellos, eso lo escribió Pedro. No, hermanos, cuando usted vea palabras como en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el Señor el que va a cumplir su propósito en ti, en tu vida. Entonces, cuando yo veo promesas como esas de nuestro Dios, usted tómelas para usted y vívalas, hermano, porque cuando las vivimos hay gozo y alegría en nuestras vidas. Entonces, mire que yo le leí solamente esta parte donde dice: soy linaje escogido, imagínese, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no nos podemos quedar solamente con estos títulos, hermanos, que son hermosos y nos llenan como de orgullo de que todo esto que Dios dice de nosotros. Pero ¿para qué Dios te está diciendo que eres ese pueblo, eres ese sacerdote? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para eso que el Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, su pueblo, para que anunciemos que nuestro Dios vive y reina por siempre. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana, porque Él está en este lugar. Entonces, hermanos, no nos quejemos, porque muchas veces no logramos las cosas es por estarnos quejando. Nos quejamos del esposo que no nos ama. Nos quejamos de la esposa que no nos ama. Nos quejamos de los hijos que no nos aman. Nos quejamos del vecino que no nos habla, no nos ama. Con que te ame Dios es más que suficiente. Si Dios nos ama y nos ha llenado de su amor, entonces podemos dar amor a otros, hermanos. No le veamos tanto las cosas malas a las personas. Son más las buenas que tenemos todos que las malas. Cuando nos enfrascamos en estar criticando y criticando al otro, en vez de decirle, en vez de enfrascarnos en lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros, y vamos a ver la bendición de Dios. Hay un dicho que dice, y a mí me encanta, dices: ¿quieres que te traten como un rey? ¿A quién no le gusta que lo traten como un rey?
a todos. Entonces dice, trátame como una reina. Amén. Entonces qué hermoso es saber, si tú quieres que tus hijos te traten bien, hermana, trata a tus hijos con amor. Dales el amor que ellos necesitan, el cariño que ellos necesitan. ¿Quieres que tus vecinos te saluden? Pues salúdelos. Usted, estamos esperando que los demás lo hagan. Hagámoslo nosotros. Amén. Porque de lo que Dios nos ha dado es que nosotros podemos dar. Dice que de gracia recibimos, y de lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Porque lo que tenemos en nuestro corazón es lo que podemos dar a otros. Si hay amargura, amargura vas a dar. Si tienes amor, amor vas a dar. Una de las cosas que se me pasó por alto en el ministerio de Jesús es que dice que cuando Jesús empezó su ministerio, dice que hacía muchos milagros. Por eso se dieron cuenta que él era el Mesías, el Salvador, porque dice que los cojos veían, los ciegos veían, los cojos saltaban, los endemoniados eran libres, y todas estas maravillas y milagros que Jesús pudo realizar. Pues en esta mañana está nuestro Dios en este lugar a través de su Espíritu Santo, y Él está aquí para sanar, para libertar, para solucionar cualquier problema, cualquier dificultad que tú tienes. Él es el restaurador, Él es el todopoderoso. Entonces, si tú en esta mañana no has cumplido tu meta, tu propósito, porque de pronto tu esposo te ha abandonado, estás sola, tus hijos están rebeldes, yo no sé por lo que estés pasando en este momento, pero el Señor quiere restaurar y Él lo puede hacer. Él tiene todo poder para hacerlo. Y terminando, hermanos, ya para terminar, y ustedes dirán que yo les hablé de un pan. Hay una reflexión que a mí me encantó en internet, y ustedes la pueden también buscar, y está más completa. Yo saqué solo una parte. Y dice que cuántos hemos utilizado los panes el día anterior, pero al otro día decimos, este pan no sirve porque este pan está duro. Amén. Y la reflexión dice, el pan no está duro, duro es no tener pan. Amén. Y dice, el trabajo es muy duro, hermano, ustedes que trabajan 12 horas o yo no sé cuántos turnos hacen aquí. Y entonces dice, duro no es el trabajo, duro es no tener trabajo. Dice, tener el carro dañado es muy duro, pero dice, si ya le entendimos, duro es no tener carro. Y a todo le ponemos pero, cuando en realidad tenemos las cosas para ser felices. Amén. Dice aquí también, decirle te amo a la persona que tienes enfrente es muy duro. Uy, no somos capaces de decir te amo. Y me encantaba cuando cantábamos al Señor te amo esta mañana. Y dice, duro no es eso. Duro es tener que ir a decir te amo cuando ya la persona está muerta y no te oye. Y yo quiero que reflexionemos en esta mañana. Y dice, quejarse no es duro. Duro es no saber ser agradecidos. Y termino con esta. Nuestro Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos, tantas, que si nosotros nos ponemos a hacer un libro en una hoja, escribes todo lo que Dios te da cada día o en tu vida, yo creo que llenaríamos libros. Pero ¿qué pasa? Siempre nos estamos quejando por lo que no tenemos, cuando deberíamos de estarle dando gracias a nuestro Dios por todo lo que Él nos regala cada día. Ayer me gozaba cuando nevó en este lugar y yo decía, qué hermoso. Mi hermana decía, es que no neva en octubre. Y mi esposo sale corriendo a tomar una foto para llevarle a mostrarle en Colombia que alcanzamos a ver la nieve. Hermanos, y yo digo, qué hermoso es saber que nuestro Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Y yo me gozaba viendo esa nieve y yo dije, ay Señor, gracias porque podemos ver esa maravilla tuya, yo nunca la había visto. Y yo, ¿sabe qué pensé, mis hermanos?
Yo creo que eso fue cuando el pueblo de Dios vio caer el maná del cielo. Dice que era como un rocío, algo, yo me lo imaginé así. Y yo me gozaba, yo digo, en todas esas cosas tan pequeñas, gózate, mi hermano, como nos gozábamos hoy, en todo lo que nuestro Dios nos da, porque eso es lo que quiere nuestro Dios en esta mañana, que nos gocemos. Y yo quiero invitar, hermanos, si usted está en este lugar hoy y usted quiere pasar a este altar, vamos a orar para que Dios cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Si usted como joven está anhelando un esposo, pídaselo a Dios. Si usted está separada, pídale a Dios que restaure su hogar. Si usted como padre ha fallado, pídale a Dios que Él está en este lugar. Y yo quiero que usted pase a este altar para orar por ustedes, para que nuestro Dios cumpla ese propósito en la vida de cada uno de ustedes, porque eso es lo que Dios quiere: familias con propósito, hogares con propósito, vidas con propósito, niños con propósito, jóvenes con propósito. No te quede allí sentado, mi hermano, venga a este lugar. Y yo le voy a pedir el favor a mi esposo también, para que él y el pastor Santiago, para que ellos dirijan esta oración y podamos estar en este lugar, y que Dios cumpla su propósito en cada familia, en cada mujer, porque Dios quiere que tú seas feliz, que tú tengas un hogar bendecido, que tú tengas unos hijos en bendición, en sujeción, como lo que quiere nuestro Dios en esta mañana. Aquí hay lugar para ti en el altar, mientras de fondo vamos ministrando la alabanza. Quizás estés pensando que ha fracasado tu vida, que tu hogar no se dan las cosas, que tu esposo se ha ido, que tus hijos están en rebeldía, en desobediencia. Quizás todavía está tu esposo y tus hijos ahí, pero no te llenan.